Hola, profe. En esta ocasión mi compañera Jersey Torres y yo, David Tejedor, venimos a sustentarle el trabajo que usted había dejado a modo de recuperación. Esto con base a unas preguntas que usted hacía sobre el libro de Sabater. Bueno, en una de estas preguntas, o sí, preguntas que usted nos hacía, decía que qué pensaba o qué decía Fernando Sabater sobre la libertad y por qué hay quienes dicen que esta no existe. Esta es una de las ideas que más provoca reflexión en el libro, ya que Sabater nos explica que muchas personas dicen que la libertad no existe, porque sienten que todo está muy determinado. Por ejemplo, nacemos en una familia, en una cultura con ciertas reglas, y además tenemos un cuerpo con necesidades, impulsos y también limitaciones. Entonces muchos creen que no hay espacio real para elegir. Pero Fernando Sabater no está de acuerdo con esa idea determinista, pues por decirlo así. Él dice que aunque no elijamos todo, por ejemplo, no elegimos dónde nacemos, sí podemos elegir cómo reaccionar frente a lo que nos pasa. Podemos decidir qué hacer, cómo actuar, cómo pensar, incluso si estamos bajo presión. Y eso justamente es la libertad. Entonces, la libertad no es hacer lo que uno quiera sin pensar. Exactamente. Él deja claro que la libertad no es anarquía, mucho menos un capricho. Ser libre no significa hacer lo primero que se nos pase por la cabeza, sino tener la capacidad de reflexionar antes de actuar, de elegir entre diferentes posibilidades, evaluarlas y asumir las consecuencias. Por eso dicen que la libertad es una responsabilidad. Podemos equivocarnos, pero también podemos aprender. Y lo más importante, si no pensamos por nosotros mismos, alguien más lo hará por nosotros. Bueno, otra de estas preguntas que usted hacía o puntos que usted ponía era que Sabater también decía que la ética es el arte de vivir. ¿A qué se refiere Sabater con esto? Bueno, Sabater no quiere dar una lista pues de mandamientos ni imponer lo que está bien o mal. Él entiende la ética como una guía para aprender a vivir, mejor dicho. Por eso dice que es un arte, algo que se aprende, que se perfecciona, que se practica todos los días y como toda forma de arte requiere sensibilidad, creatividad y juicio personal. No todos vamos a vivir de la misma manera, porque cada quien tiene su historia, su contexto, sus valores, pues. Pero todos tenemos que preguntarnos lo mismo en algún momento. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué clase de persona quiero ser? Eso es hacer ética. Bueno, ¿qué lugar ocupa el placer? Es otra de estas preguntas o puntos que usted nos ponía. El placer es muy importante en la vida. Sabater no lo condena, como hacen algunas posturas morales que dicen que el placer es pecado o es malo. Al contrario, Sabater reconoce que buscar el placer y evitar el dolor es algo natural en los seres humanos. Pero, y esto es clave, no todo placer nos hace bien. Por ejemplo, una persona puede sentir muchísimo placer comiendo, en exceso pues, pero luego esto le va a afectar a su salud, o puede disfrutar de una venganza, pero esto también destruye relaciones. Entonces Sabater nos invita a pensar en qué tipo de placer buscamos, si es pasajero, si es dañino o si es placer que construye, que nos ayuda a vivir mejor con nosotros mismos y con los demás. Quien llama imbécil es el autor porque considera que es algo negativo y cómo curarla. Esa parte impacta ya que él utiliza la palabra imbécil no como un insulto, sino como una descripción filosófica. Llama imbéciles a quienes renuncian a pensar por sí mismos, a quienes simplemente obedecen lo que otros dicen sin cuestionar nada. También a quienes viven como autómatas.
Es decir, personas que tienen libertad pero no la usan. Y eso es muy negativo, porque lo hace vulnerable a la manipulación. Pueden seguir modas, líderes autoritarios, ideologías dañinas sin darse en cuenta. La invisibilidad, según Sabater, no es falta de inteligencia, sino falta de ejercicio del pensamiento ético. ¿Y cómo se cura esa invisibilidad? Se cura educando la conciencia, aprendiendo a preguntar, a dudar, a dialogar. Sabater insiste en que nadie puede ser verdaderamente libre si no piensa. Por eso este libro está escrito como una conversación entre padre e hijo, para motivar, no impone, para formar criterio, no adoctrina, y eso lo hace muy valioso, especialmente para nosotros los jóvenes. La otra pregunta es ¿en qué consiste? Porque es importante tratar a las personas como personas. Esta es una de las ideas más humanas y profundas que tiene el libro. Tratar a las personas como personas significa reconocer que al igual que yo, los demás también son libres y son pensantes, y también muy valiosos por sí mismos. No son medios para lograr mis fines y objetivos que se usan y se desechan. Sabater planteó que una sociedad ética se construye cuando tratamos a los demás con respeto, con empatía, con justicia, o sea, cuando reconocemos igual y le damos la misma dignidad aunque pensemos diferente. Por eso la ética no solo es personal, sino también social. Tiene que ver cómo convivimos, cómo construimos paz y también cómo evitamos la violencia. Ya para concluir y para reflexionar, a mí este libro me dejó una enseñanza muy clara. Vivir bien no es cuestión de suerte ni de repetir lo que nos dicen, sino de aprender a pensar, a elegir y actuar con responsabilidad. Todos vamos a cometer errores, pero lo importante es no dejar que otros vivan por nosotros, como dice Sabater. Si no decides tú cómo quieres vivir, alguien más lo hará por ti. Y eso en el fondo es más peligroso que nos puede llegar a pasar. Gracias.